Hola, y esto es Burbuja de Letras. Mejor tarde que nunca traigo un video con lo que han sido mis últimas lecturas. Espero que no quede tan largo porque son las lecturas que hice a final de año y pues algunas a principios de enero y las que terminé ya durante enero, que son precisamente las que hice para el Guadalupe Reinas. Que de las 10 consignas me parece que terminé 6, en realidad 4 de ellas las terminé a tiempo durante el maratón y 2 de ellas las terminé después del 6 de enero. Pero bueno, ya que va a terminar el mes, pues también entran dentro de este recuento. No me acuerdo cómo era el orden de las consignas, pero bueno, las fui apuntando como me acordé. Y la primera era un fanfic. Como yo les comenté, lo que iba a leer era un fanfic de Anne with an E, que era un fanfic de esa serie y se llamaba I Am Still Anne with an E. Y con este fanfic que leí tengo sentimientos encontrados, pero es que también ahí hubo un error mío porque yo pensé que era uno de esos one shot, o sea, un fanfic de un solo capítulo y ya, pero no, me había confundido con otro y en realidad eran 2 capítulos de un fanfic que no estaba terminado, pero bueno, de todos modos leí esos 2 capítulos. Y lo que me gustó del fanfic es que sí hubo momentos en los que de verdad me sentí como de vuelta al ambiente de la serie y también volví a sentir cerca a personajes como Anne y sus amigas, como Marilla o Josipai. Por ejemplo, es de estas 2 personajes como que en el fanfic hacen o dicen cosas que si habías visto la serie te quedas como de sí, eso es algo que hubiera dicho o pensado esa persona. Pero, por ejemplo, eso no me pasó con personajes importantes en la serie, que es el personaje de Gilbert, porque no lo sentí mucho como su personalidad. Pero algo muy chistoso en este fanfic es que hay ahí un crossover medio extraño, y es que se supone que vemos cuando Gilbert ya va a la escuela de medicina, a la universidad, y resulta que su compañero de cuarto en la universidad es nada más y nada menos que Jack Dawson. Sí, el Jack Dawson como en el Titanic. Ahí hay un crossover con el Titanic. Que de hecho, o sea, es que por ejemplo, describe físicamente a Jack Dawson como es pues DiCaprio en la película de Titanic, pero con su vida de Jack Dawson como personaje no tiene nada que ver. O sea, literalmente nada más agarró la chica el nombre y a DiCaprio para ponerlo ahí, pero fue una cosa muy extraña y muy chistosa. Otra de las consignas era leer algo en un formato no tradicional, y para yo había elegido leer un fanzine que se llama Fémina. Leí el primer número de Fémina, que se trataba sobre la experiencia de las autoras como mujeres, es decir, como textos de lo que significaba para ellas ser mujer en este mundo. Entonces, pues cada texto son como experiencias muy individuales, teniendo así como resultado escritos que hablan sobre lo que nos une como mujeres, lo que nos hace diferentes. También algunos textos sobre los estereotipos de género, lo que se supone que debe ser una mujer, expectativas que se nos imponen, pero también como todos los matices dentro de ese concepto de mujer. También se habla de algunos cambios corporales, malestares físicos, malestares mentales. Les digo, todo esto desde experiencias individuales de las autoras, pero que pues también como que buscan apelar a la colectividad o algún sentimiento como colectivo, en el sentido de que quizá en alguna de esas experiencias haya cosas que te puedan resonar a ti o no, también está bien. De los textos que aquí se encuentran, creo que todos los que fueron mis favoritos son poemas, y el primero se llama Ahora Nosotras. También me gustó el de A les incoherentes urgentes, después Fragmentos de la definición en M y el de Estimada visitante. En este fanzine siento que a veces es muy claro como que hay autoras más experimentadas que otras. Eso de repente se nota en la forma de los poemas, en el léxico, pero también es interesante ver como esta variedad de estilos y la forma que eligen estas autoras para contarnos su experiencia.
Algo que también me gustó mucho fue ver cómo se complementaban las ilustraciones con los poemas o con los textos, porque cada uno de ellos tiene su ilustración correspondiente, y lo que me gustaba era que también como que las ilustraciones eran interpretaciones de cada texto o de cada poema, no era como literalmente una calca de algo que dice en el texto, así está la imagen, sino que también había cosas por interpretar en esas ilustraciones. Otra de las consignas era leer un libro que tuviera una adaptación a película. Para este yo elegí, como les había comentado, La Abadía de Northanger de Jane Austen, que les había dicho que lo iba a escuchar en Bookmate dependiendo de cómo estuviera la traducción, y de hecho creo que de los libros que he leído de novelas eternas y escuchado en audiolibro, este es como el que un poco más ha cambiado en traducción, pero de hecho me gustaba más la traducción del audiolibro que la que estaba aquí, entonces por eso pues seguí escuchando el audiolibro, pero aquí estuve subrayando algunas cosas que me parecieron interesantes y también hice algunas pequeñas anotaciones porque definitivamente este es, de lo que he leído de Austen hasta ahora, mi libro favorito de ella. O sea, este libro, aunque lo leí a final de año, estuvo entre mis menciones honoríficas de mi top de mejores libros, porque definitivamente no lo podía dejar pasar, lo disfruté mucho. Y lo que más me gustó de La Abadía de Northanger es que es el libro en el que hasta ahora más se nota su voz como autora. Y para quien no sepa de qué trata la novela, rápidamente, antes de profundizar en todo lo demás, la historia trata de una chica de creo que 16 años llamada Catherine. Catherine es aficionada a la lectura de novelas, especialmente novelas góticas, y pues ocurre que un día ella viaja de su casa en el campo, de donde vive con su familia y sus muchos hermanos, a la ciudad de Bath, que va ahí pues a estar en sociedad y a conocer nuevas amistades y al que será su interés amoroso, el señor Finley. Y pues ya estando ahí, Catherine se encuentra con muchas dificultades porque la mayoría de lo que ella conoce del mundo y de la sociedad pues es de lo que ha leído. Solo lo ha conocido como a través de los libros. Y pues desconoce mucho de los juicios y expectativas sociales que hay sobre ella, y pues por eso como que mete la pata constantemente. Porque pues en algunos aspectos es una joven muy ingenua. Y pues por esto hay gente con más experiencia que se aprovecha de esto pues para manejarla a su antojo. Lo cual de verdad me daba muchísimo coraje. O sea, creo que tenía mucho tiempo que no me enojaba tanto con un libro, con las situaciones y los personajes de un libro. Y esto, bueno, para mí no es malo, sino al contrario, como que, o sea, que me dé ese coraje significaba que estaba leyendo algo bueno. Porque Jane Austen de verdad logró construir personajes muy odiosos. Además, algo que también me gusta mucho es que se siente como dos historias en una sola, porque sí tenemos esta parte que les digo de Catherine viajando a la ciudad de Bath, pero también tenemos la segunda parte de su historia, que es cuando ella llega a la abadía de Northanger. Ahora bien, lo que les decía de la voz de la autora, de la voz de Jane Austen en la novela. Y es que este texto es una defensa al género de la novela. Y Jane Austen lo deja muy claro, no diciéndolo a través de sus personajes o algo así, sino que ella misma introduce su voz como autora para decir esto. Austen deja muy claro que lo que estamos leyendo es una novela que ella escribió o está escribiendo. Hay una conciencia de eso. Entonces habla de la trama que eligió para su novela, de las decisiones que toma sobre su personaje y también de lo que pasa en otras novelas, es decir, cómo ella está estructurando su historia a diferencia de lo que pasa en otras novelas. Por ejemplo, dice cosas como: yo sé que en otras novelas a la heroína le pasa esto y esto, pero para la mía yo decidí irme por este camino y hacer esto. Experimenta también con la historia de amor de su protagonista. Es decir, lo que hace Jane Austen en esta novela es teorizar sobre los personajes, sobre tropos literarios en las novelas, sobre personajes tipo, la heroína, los villanos y las tramas usuales de las novelas, y hace todo esto yo siento que como para hablar de la complejidad de las novelas, que pues en sus tiempos era como un género muy desdeñado y inferiorizado precisamente porque era algo que leían muchas mujeres.
era un género minimizado por la misoginia, porque se creían que eran inferiores y que eran irracionales, especialmente las novelas góticas. Así que Austen les dice con todas sus letras: señores, o sea, por favor, ¿cómo no nos va a gustar leer más novelas que están mucho mejor escritas, con temas mucho más entretenidos e interesantes que sus textos mal escritos y aburridísimos de política o esos tantos miles de tomos de la historia de Inglaterra que ya hemos leído un montón de veces? Y es más, obviamente los editores nos tienen envidia porque mínimo nosotras sí sabemos cómo escribir una buena historia y ustedes nada más están haciendo como compilaciones de textos de otros vatos que ya escribieron y, o sea, ni siquiera están haciendo nada creativo. Así lo dice. Y bueno, una vez que leí el libro, lo que hice fue ver la película, que afortunadamente está gratis en YouTube completa. Me parece que es la adaptación del 2007. Y la película me gustó mucho y es que es muy diferente como otras películas de adaptaciones de Jane Austen. Y justamente Aura me decía que ella sentía que había como escenas muy atrevidas en esa película en comparación a otras películas que se han hecho de adaptaciones de libros de Jane Austen. Y es verdad, y es que como a Catherine le gustaba leer novelas góticas, lo que hay en esas novelas, además como de misterios y castillos enormes y como criaturas sobrenaturales, lo que se hace en esas novelas es como representar el otro lado de la sociedad que no quiere ver, que es marginado, el lado donde hay como sexualidad, lujuria, vicios, como que el que la sociedad finge que no existe, pero ahí está. Las novelas góticas tratan muchos temas tabú. Entonces todo esto que normalmente se reprime es pues lo que está leyendo Catherine en sus novelas góticas. Y pues a pesar de que en el libro no vemos todo esto, pues se mencionan varios nombres de libros, de novelas góticas que Catherine ha leído o está leyendo. Entonces pues debemos como asumir que eso es lo que está leyendo Catherine. Pero pues como en la película se tiene que plantar de otra manera, ahí sí muestran visualmente todo esto que les digo, toda esta lujuria, o sea, mencionan como pasajes eróticos que Catherine está leyendo en sus novelas y después como sueños que ella tiene con su interés amoroso con el señor Tinley, o sea, lo cual en otras películas de Jane Austen definitivamente no pasa. Pues, ¿qué les puedo decir? A mí me gustó mucho y también la película, o sea, como que se complementaron muy bien para mí. La siguiente consigna era un libro de una autora disidente y para este yo había elegido el libro de Hierbas contra la Tristeza, un manual para sanar, creo que ese era el nombre completo, de la escritora Yadira del Mar, que como les mencioné, si querían conocer más de ella y sus escritos, ella tiene un blog que se llama Lesbiana con Huipil. Y creo que este libro de hierbas para sanar es ideal para quien disfrute de las infusiones porque hay un montón. Y me gustó mucho el enfoque que le da el libro a lo de la sanación porque se enfoca principalmente en sanar la tristeza, la ansiedad o mínimo como en este como acompañamiento de autocuidado y de sanación de otros dolores. Habla mucho de esta tristeza y esta ansiedad que nos provoca pues las circunstancias, el sistema en el que vivimos y las opresiones que vivimos, porque estos sistemas nos dan ideas como por ejemplo la del amor romántico, que muchas veces pues termina en forma muy trágica y que incluso dentro del mismo sistema, a pesar de que nos hace daño, está mal visto estar triste, o sea, como que lo que se tiene que perseguir es a fuerzas la felicidad. Entonces todas las hierbas de las que nos habla Yadira del Mar aquí pues son precisamente para sanar todo este tipo de males, porque Yadira dice que la tristeza no solo pues se manifiesta de una manera, sino también se manifiesta en problemas como el insomnio, la falta de apetito, el miedo. Y pues también la autora nos habla que pues todos estos conocimientos que ella nos está compartiendo vienen a través de una línea entera de saberes que ella hereda de su madre, de su abuela, de familia. Y también nos invita mucho a abogar por el autocuidado, a reconocer nuestros dolores y tratar de sanarlos.
Y como les había mencionado, pues este libro está pensado como para compartirse, entonces lo pueden encontrar en internet. Disculpen si notan un cambio en el audio, mi micrófono se apagó como por 3 minutos, espero no se note demasiado. Ahora vamos a pasar a los dos libros que terminé ya después del 6 de enero, ya bastante después, ya pues por ejemplo ahorita ya va a acabar casi el mes, entonces fueron dos. El primero correspondía a la consigna de un libro que te recordara a una de tus mujeres favoritas, creo que así era, y para este yo había elegido Cuando las mujeres fueron pájaros de Terry Tempest, que es uno de los libros favoritos de mi prima Shoshana, una de mis mujeres favoritas. Y como pueden ver, en el subtítulo dice 54 variaciones sobre la voz, y precisamente lo que me gustó mucho fue este concepto de variaciones, porque sí habla sobre el tema de la voz, pero lo hace a través de diferentes perspectivas y diferentes temáticas. Para hablar de la voz, habla del silencio, por ejemplo. También habla mucho de la escritura, porque para Terry Tempest es una de las formas más importantes de ella de manifestar su voz. Habla de las voces no verbales, es decir, de la voz de nuestras acciones. También trata la influencia de otras voces sobre la nuestra, la importancia de escuchar nuestra propia voz. Habla también de la voz de las mujeres en ambientes políticos dominados mayoritariamente por hombres. Habla del poder colectivo de la voz, de unir nuestras voces para exigir justicia o exigir un cambio. Y también, aunque parezca un poco contradictorio, nos habla también de cómo mantener en secreto nuestra voz, cómo ocultarla cuando se trata de algo muy íntimo para nosotros, algo que solo nosotros queremos saber, una parte nuestra que deseamos mantener íntima, algo de autoconocimiento. Y en esta parte es precisamente se trata de un ejercicio de escritura. Esto de ocultar la voz es mediante ese ejercicio, que como les digo, habla muchísimo de escritura, de este tipo de ejercicios o cosas que hace ella en su labor de escritura, que esta parte me gustó porque siento yo que a mi prima Shoshana, que también es escritora, le pudo haber interesado cuando hablaba de estos ejercicios de escritura o de sí, cosas que el autor hacía en esta labor. Yo creo que pudieron haberle interesado a ella pues para retomarlos en su labor de escritora, pienso yo. Y es que Terry Tempest habla mucho pues de el acto de escribir, precisamente porque pues el libro nació de que su madre le heredó todos estos diarios vacíos sin haber escrito absolutamente nada, entonces pues por eso ella retoma mucho este aspecto. Y todo esto que les digo de lo que nos habla lo hace a partir de experiencias personales, específicamente de su situación muy particular, pues viviendo desde pequeña en una familia mormona tradicional. Nos habla de su conflicto de identidad y también pues su conflicto de fe al pues no sentirse completamente perteneciente pues a una ideología. Y además otra parte muy grande del libro que ella relaciona mucho con lo que es ella, con su voz, es precisamente el de la naturaleza. Especialmente algo muy importante para ella son las aves, los pájaros. Su amor por las aves se manifiesta a lo largo de todo este libro. De verdad nos habla de muchísimas aves que pues ella conoce porque han estado en su familia y pues ella las ha estudiado a lo largo también de su vida. Y aquí sí tengo que hacer una anotación porque como les digo, pues Terry Tempest nos habla de muchísimos temas a lo largo de esta exploración sobre la voz. Uno de ellos, y que pues la verdad como que a mí no me gustó, fue el de la sexualidad y la menstruación. Y es que siento que lo hace desde una visión muy binaria. Y también ella como que en un intento de concebir al acto sexual como algo muy espiritual y sagrado, a mi parecer lo que termina haciendo es relacionándolo demasiado con la cuestión de la reproducción, de la procreación, lo cual definitivamente no es una experiencia que sea así para todas las mujeres. No creo que forzosamente como que cada relación sexual tenga que ser un acto súper sagrado para las mujeres. No siento que sea una experiencia que tenga que ser así forzosamente. Y esto no significa que tenga que ser algo insignificante o así. Pero al hablar así de esto,
pues como que a mí me lleva a pensar en lo que pues históricamente nos ha pasado a las mujeres en nuestra relación con el sexo, porque esa idea de que tenga que ser como a fuerzas algo espiritual y sagrado ha afectado mucho el placer femenino históricamente. Y a pesar de que ella esté hablando como de una experiencia individual, personal, siento que pues en esa parte, por ejemplo, ella está tratando de hacerlo como que un poco colectivo, sí, como que lo quiere hacer extensivo a las otras mujeres y pues en ese sentido siento que definitivamente no. Y también hay una parte donde se habla del matrimonio y en parte también de los hombres, que tampoco me gustó, pero en defensa de Terry Tempest, esta parte no la escribió ella, sino que ahí está hablando de, más bien es la voz de su madre en unas cartas y pues ahí se nota la experiencia de su madre y también pues el hecho de venir de una familia mormona tradicional, como que se nota mucho en la concepción de la mamá, pero de hecho pues ahí sí me agrada porque la concepción que tiene Terry Tempest del matrimonio definitivamente es transgresora y es muy diferente a la que su madre tenía. El último libro que leí y el que acabé ya casi a finales de enero fue La azotea de Fernanda Trías, que entraba en la consigna de libro de terror. Y con este libro también tengo sentimientos encontrados. Pero primero vamos a hablar de lo que sí me gustó. Bueno, pero rápidamente porque pues a lo mejor hay gente que no sabe de qué trata. El libro va de la historia de Clara, que es una mujer que vive en su departamento junto con su padre, que ya es una persona de la tercera edad, que está enfermo y que Clara está cuidando, y pues Clara entre ese proceso también está embarazada. Y pues todo parece ser una situación aparentemente común, pero no lo es porque Clara es un personaje con muchas peculiaridades. Porque como les dije, pues el libro no era como de terror sobrenatural, pero sí de terror psicológico, también de terror social. Lo que me gustó fue primeramente la personalidad turbia de Clara. Me gusta cómo está retratada su inestabilidad. Hay cosas que ella piensa o hace que de verdad son perturbadoras y pues también es interesante ver cómo se va deteriorando su salud mental y su estabilidad pues a lo largo de la historia. En fin, me gustó que en mi experiencia de lectura sí hubo momentos en los que pues sí me perturbaban algunas cosas que pasaban. Más que nada, más que perturbación, como que había algunas situaciones en las que me daba como pena, o sea, de verdad sentía pena, era como que demasiado. Sentía feo, pues. También me gusta la estructura, el hecho de que no sea una historia lineal, porque pues desde el principio se sabe que no va a terminar mal, o sea, empezamos con una Clara ya inestable, pero la historia se nos va contando a través de muchos flashbacks y pues estos recuerdos no están necesariamente en orden cronológico. Clara los va confundiendo y pues ahí se representa esta inestabilidad de la protagonista. Ahora, en las cosas que no me gustaron, pues es que la novela, más que sentirse como una novela, se siente como un cuento largo, pero un cuento largo que de repente pierde como su motivación y como novela, una novela a la que le falta algo. Y creo que esto ocurre porque a la novela le falta explicar muchas cosas, como que la autora recurrió a sí, como esta estructura en la que deja varios huecos que pues uno tiene que ir llenando. Uno tiene que ir haciendo suposiciones sobre lo que pasó porque no se profundizan en muchos aspectos. Se recurre mucho a esto de mencionar cosas al aire o poner situaciones extrañas que pues tú tengas que descifrar. Y aunque pienso que este recurso, o sea, como que me parece muy intencional de parte de la autora, el hecho de que quiere que hagamos especulaciones, incluso siento que hasta como que podría representar la manera en la que socialmente hablamos de temas tabús, es decir, no profundizamos en ellos como muy por encimita. Este hecho de que todos los aspectos turbios se hablen nada más así como una pincelada y ya, siento que al contrario le juega en contra a la novela. Porque lo que debería sentirse como un recurso interesante se siente como una inconsistencia. Y esta inconsistencia se refleja sobre todo en la protagonista. Al omitir muchos detalles de por qué sucede lo que sucede, por qué Clara es como es, su personaje se ve afectado porque no parece tener motivaciones claras.
Suponemos por qué ella actúa así, pero pues nunca queda muy concreto. Y sí, se nos dejan pistas para ver por qué ella es así, pero no están lo suficientemente elaboradas para crearnos pues un perfil de ella. Un perfil más allá de una persona inestable. Entonces, pues en ese sentido su personaje se queda un poco vacío. Y tan le falta algo a la historia y a la profundidad de Clara como protagonista que siento que hasta ni se entiende bien esta importancia de la azotea, o sea, incluso el libro se llama La azotea, pero todos esos viajes que Clara hace a la azotea de su edificio, como que esa profundidad que la autora les intentó dar, pues no está, como que nada más quedan ahí como visitas random a la azotea, y sí sabemos que pues significa algo para ella, pero siento que la azotea no es eso como tan profundo que se quiso representar, o al menos para mí no fue así. Y pues sí, entonces por eso le terminé poniendo 2.5 estrellas al libro. Primero le había puesto 3, pero luego no sabía. No sé, eso de las estrellas se me complica mucho. Pero bueno, ya les dije mis impresiones. Y estos fueron todos los libros que leí para el Guadalupe Reinas, los que han sido mis últimas lecturas. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya han leído alguno de estos libros, si les gustaron o no. Denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.